Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Veinte minutos ya sobre las 9 de la mañana, jornada de viernes, y hoy la Feria Insular de Artesanía también es un foco de atracción para que nuestros representantes, aquellos que están en instancias superiores, Senado y Congreso, puedan también conocer el sentir de este sector. De hecho, está con nosotros hoy Dolores Corujo, diputada en el Congreso. Bienvenida. Hola, muy bien. Bienvenida, Loli. Gracias, eso, mucho mejor, Nuria. Y bienvenida también a nuestra senadora Paloma Hernández, que además estuvo ayer en la inauguración. Sí, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, ¿se van a dar un paseo hoy por la feria? Bueno, la verdad que tenemos un día intenso, como cada vez que me vengo a Fuerteventura aprovechamos pues sobre todo para dar cuenta a todos esos sectores, asociaciones y entidades con las que le pedimos el apoyo en las elecciones generales, ver dónde estamos, qué hemos resuelto y todas aquellas cosas y demandas que están todavía en proceso de tramitación. Pero creo que la cercanía, el que sigan viéndonos como lo que somos, personas comprometidas para intentar resolver pues los problemas, fundamentalmente, las demandas e inquietudes que nos dan los diferentes sectores, que les puedo garantizar que son muchas y variadas. Bueno, hablaremos de las inquietudes de los sectores y hablaremos también, si les parece, de un tema que hoy ha sido el tema del día. Estamos hablando de las tierras raras. Me gustaría conocer las impresiones y los ecos fuera de Fuerteventura, porque bueno, es una lucha que ha sido iniciada por los vecinos, ha sido un ejemplo de cómo los vecinos pueden actuar y su importancia en la geopolítica. En este caso, desde un pueblito costero como ha sido Ajuí, nos han instruido, nos han contagiado, desde luego, la preocupación, y en menos de un mes, pues algo inédito, insólito, como que la empresa renuncie. Yo no sé cuánto ha costado la renuncia de Satocam, ni qué hay detrás de esta renuncia, pero aún así sigue expuesta la isla, porque claro, hay una ley de minas, donde a ustedes les van a pedir responsabilidades, Paloma. Sí, correcto, hombre, lo que se ha puesto de manifiesto es la autoridad también que tiene la ciudadanía, que tiene la unidad de las instituciones públicas locales para aceptar o no un proyecto, en este caso de minas, sobre el territorio. Vamos a empezar diciendo que la autorización la da el Gobierno de Canarias. Esto es un permiso que concede la dirección del Gobierno de Canarias, la Dirección de Industria, para autorizar estas prospecciones. Ahora dicen que es por cuestión de la ley de minas, ¿no?, que le da el marco jurídico. Vamos a situarnos que la ley de minas data de 1973, es por tanto preconstitucional, no tiene en cuenta el Estatuto de Autonomía de Canarias, y también hay que dejar constancia que se está trabajando ya. Hemos hecho averiguaciones, hemos hecho contactos en el Ministerio, en lo que es la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, y lo que nos trasladan es que se está trabajando en esa modificación de la ley de minas dentro de lo que es la estrategia española de materias primas. Ajá. Se está trabajando en la ley de minas, pero es que además se está teniendo en cuenta o en colaboración con las distintas comunidades autónomas, porque el Gobierno de España respeta la idiosincrasia de cada autonomía y además en unas modificaciones donde se tienen que tener en cuenta la biodiversidad, el medio ambiente, la preservación del territorio, el paisaje y la economía circular. Por tanto, son toda una serie de paradigmas que no se tenían en cuenta en una ley de 1973, pero que somos plenamente conscientes y defensores del Partido Socialista de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la preservación del medio ambiente. Somos pioneros con una ley de cambio climático, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Canarias, que por tanto, por supuesto que defendemos esa modificación de la ley de minas, que se tiene que tener en cuenta, y además que somos una isla, somos un territorio limitado, región ultraperiférica, pero encima de una isla. O sea, no podemos tampoco destruir el medio ambiente ni el territorio, ¿no?, porque tenemos un territorio limitado. Por tanto, contentas como no puede ser de otra manera de que se retiren esos permisos, y vamos a monitorizar, a estar atentos a esas modificaciones que
van a tener en cuenta, no me cabe ninguna duda, todos los criterios medioambientales, pero además que somos islas y la idiosincrasia que tiene Fuerteventura y Canarias en general, ¿no? Porque claro, esa cadena humana que ha sido el segundo acto celebrado por los vecinos, que incluso se podría ver desde Lanzarote, seguramente, era un día claro y sin calima raro, sí. Era un día maravilloso con un sol, bandera verde, bueno, un día estupendo. Esa cadena humana que si bien tuvo muchísima participación, es más, nos llamó mucho la atención que había más personas foráneas en la cadena que muchos vecinos. Se echó de menos alguna presencia, hay que decirlo, pero se vio incluso mermada a pesar de su enorme participación, porque claro, el Parlamento ya había dado el visto bueno a esa PNL y parece que bueno, con la PNL ya estamos curados de espanto. ¿No es así, Loli? Bueno, no solo no es que no sea así, sino además agradezco, Nuria, primero que pongas en el foco del debate la importancia de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas. Y lo he dicho en varias ocasiones. Esto ya lo vivimos. Vivimos la amenaza de la autorización de las prospecciones petrolíferas en contra de la sociedad canaria. Uh-huh. Y me van a permitir que recuerde que fue el Partido Socialista en Lanzarote en soledad, absoluta soledad, porque éramos incomprendidos, porque recuerdo que gobernaba Coalición Canaria y el Partido Popular, como ahora en Canarias, y una mayoría absoluta del Partido Popular en el gobierno de España. Y entendían que debían explotar los recursos naturales en contra de la voluntad popular de la sociedad lanzaroteña y de todas sus instituciones. Y hoy vemos un caso similar aquí en Fuerteventura. Por tanto, en primer lugar, quiero mandarle un mensaje a toda esa gente valiente, a toda esa gente que defiende su medio, su territorio, su isla y que dice, oye, un basta ya. ¿Qué más nos quieren expoliar o qué más quieren explotar de nuestra tierra? Por tanto, primero mi agradecimiento y mi reconocimiento, y bien saben ellos que es sincero. En segundo lugar, pasa en la política canaria algo que hemos vivido durante muchos años. Entonces, tengo las competencias en materia de mina. Es cierto que existe una ley, pero luego hablamos de esto. Tengo las competencias en materia de minas. Viene una empresa, solicita un proyecto y se le da la autorización cuando existen mecanismos suficientes para proteger ese medio, para proteger ese territorio, esa zona, por distintas razones, con valores medioambientales absolutamente incontestables. Uh-huh. Pero bien, lo autorizo. Y luego viene la respuesta de la ciudadanía, donde le pone voz y denuncia esta situación. Recuerdo que el Cabildo de Fuerteventura dijo claramente que estaba en contra de esta autorización. Correcto. Y es justo en ese momento cuando ya, oye, pues ya el problema se nos puede magnificar, ¿no? Uh-huh. Y entonces vamos a dar vuelta atrás, reculamos y decimos, oye, pues que el problema es de la ley de minas. No, el problema no es de la ley de minas. El problema es de que ustedes han autorizado este proyecto. Lo han considerado estratégico o por las razones que sean, pero serán ustedes quienes deben dar explicaciones. Y otro debate, que es ese debate de las ideas que es tan importante tener en las islas. Oye, que lo que vale en una isla no vale siempre en otra. Que las decisiones no es aquí todo para todo sin entender la singularidad de nuestra tierra. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió el 20A, con las manifestaciones y movilizaciones masivas sobre un basta ya en materia de crecimiento y de desarrollismo absolutamente insostenible que ha empobrecido a muchas familias de nuestra tierra. No es lo mismo cuando hablamos de vivienda vacacional en El Hierro, en La Gomera y en La Palma que cuando lo hablamos en Lanzarote y en Fuerteventura, ¿verdad que no? La atención del mercado no es la misma. Por tanto, hay situaciones que requieren medidas específicas. Esto sí, esto es un recuerdo que le hago, un recordatorio que le hago al gobierno de Canarias. ¿Queremos tratamiento igual? Cuando nos hace iguales a los canarios. No, por ejemplo, la bonificación del combustible en la isla de La Gomera, El Hierro, La Palma, y que Lanzarote y Fuerteventura seamos las únicas islas donde no percibamos esa bonificación sin ningún tipo, ni de argumento ni de dato objetivo. Pero porque no queremos una Canaria a 3 velocidades, pero sí queremos una Canaria que se reconozca la singularidad de cada una de las islas. Y algo sumamente importante, el respeto a la sociedad majorera y a sus instituciones. Y eso debe entenderlo el gobierno de Canarias. Decía la semana pasada algo en lo que creo de verdad, ¿eh? Y además se puede demostrar. El gobierno de España, siempre ocurre cuando hay gobiernos presididos por socialistas, pero específicamente o concretamente mucho más,
es un gobierno que cree de verdad en la cogobernanza, en las transferencias de competencia, en las mejoras de los estatutos de autonomía, en la financiación para que desde los territorios se haga la política y el modelo de su desarrollo social, cultural, económico, como el que se quiera, un respeto exquisito a las autonomías. Y fíjense lo que les voy a decir aquí hoy en Onda Fuerteventura. Eso no lo percibo del gobierno de Canarias. Hay más centralidad del gobierno de Canarias para con sus 8 islas que lo que tiene el gobierno de España para con sus autonomías. Respetar la voluntad popular y felicitar a todas esas mujeres y hombres valientes que dieron un paso al frente y que han logrado mantener y preservar su medio y su territorio. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan? Además, Loli Corujo, expresidenta del Cabildo de Lanzarote. Veíamos además los datos del ISTAC ayer, supongo que están al tanto del crecimiento terrible que está teniendo Fuerteventura y Lanzarote. Me refiero en cuanto a la velocidad con la que crecen las islas y la demanda de infraestructuras. Todos los días hablamos del mismo tema: la falta de agua, la falta de vivienda, la falta de transporte, o incluso las infraestructuras deportivas que se han quedado pequeñas o sociosanitarias que no tenemos. No es más que un crecimiento de 60.000, casi 70.000 personas más, que se dice pronto, en 20 años. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Miren, exacto, ¿dónde está el techo? Yo voy a hablar algo que creo que es lo que hay que hablar de verdad. Y ustedes tienen un papel fundamental, y es algo tan sencillo como el que lo comparte como el que no. Pero sí que entrar en el debate de las ideas y en el debate de algo fundamental, que es la cultura de los límites. Nosotros vivimos en islas. Yo voy a poner un ejemplo de la que me permiten que conozca más, que es Lanzarote. Lanzarote tiene 846 kilómetros cuadrados. La mitad de su territorio está protegido. Viven 154.000 personas y recibimos al año 3.200.000 personas. Ya está la respuesta. Y la pregunta que yo le hago a las personas que viven aquí en Fuerteventura, que aman su isla: ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuántas carreteras más queremos? ¿Cuántos vehículos más queremos en las carreteras? ¿Cuántos colegios y dónde? ¿Cuántos centros de salud y dónde? ¿Cuántos hospitales más y dónde? ¿Cuántos campos de fútbol más y dónde? ¿Cuántos centros culturales? ¿Cuántos teatros? ¿Cuántas infraestructuras en materia de aguas, en materia energética? ¿Cuántos complejos más tenemos para los residuos? ¿Cuánto más de todo y dónde? ¿Amamos de verdad lo que consideramos y estamos convencidos que vivimos en el paraíso? Vivir en el paraíso es que quien viene a visitarnos quiere aportar, quiere cuidar ese medio. ¿Queremos seguir contando el número de turistas o queremos hablar de un turismo de calidad? El turismo de calidad es aquel que quiere aportar en el destino esa ecotasa o esa tasa de corresponsabilidad turística que nos permita tener recursos suficientes para tener agentes medioambientales, para proteger y preservar nuestro medio. De verdad que un ciudadano de cualquier que vea amenazada, como lo que estamos hablando ahora, tiene que salir a la calle sobre algo que ve todo el mundo. ¿No estamos viendo cómo nuestros trabajadores y las familias están expulsadas de sus entornos y de sus barrios y de su pueblo? ¿No lo vemos? ¿Por qué razón el gobierno de Canarias recurrió la ley o intentó recurrir ante el Constitucional la ley de vivienda que pone un tope al alquiler en las zonas tensionadas? ¿Porque lo hizo el Partido Socialista y gobierna con el PP? ¿De verdad? Esto no es un debate que debemos hacer con valentía. No se trata de siglas políticas. Se trata de garantizar que la gente no llega a final de mes, que no puede ser que tengamos cifras récord en el ámbito turístico, en la industria turística, que hayan tenido los mejores resultados económicos en su cuenta de resultados, que haya venido más gente que nunca y que quienes hacen posible eso son las familias, los trabajadores y trabajadoras del sector servicio y turístico en nuestra tierra, y que tengan unos salarios que no puedes ni siquiera pagar el alquiler porque es imposible. Pero también le digo, ese es el debate. Efectivamente es el debate, y además lo han llevado los jóvenes a la calle, cosa, ahora que se está hablando sobre el papel de las universidades a nivel internacional. España tiene 438 convenios con universidades internacionales, lo cual facilita que muchos de nuestros universitarios
viajen e intercambien ideas con otros de países en conflicto. Y hay un hilo invisible que está uniendo a todos esos universitarios y están diciendo basta lo que está pasando muy cerca, mientras estamos aquí hablando que se están matando literalmente en una masacre a familias, ¿no? Sí. Y aquí en España, en otro tipo de situación y de contexto, han sido en Canarias los jóvenes principalmente quien ha salido a la calle liderando de nuevo los movimientos sociales, algo que hacía tiempo que no veíamos. Hay que reconocerles que a algunos nos ha hecho mucha ilusión ver de nuevo a los jóvenes en la calle diciendo basta, porque lo que queremos es nuestro patrimonio, que es nuestra soberanía, nuestro suelo. Pero claro, tenemos un problema, y es que cuando hablamos de vivienda en Fuerteventura, es decir, tenemos un diagnóstico de la situación, lo acaba de relatar estupendamente Loli Corujo. ¿Cuáles son las soluciones, Paloma? Llevamos 20 años sin mover una grúa en Fuerteventura. Sin embargo, en los últimos 20 años tenemos 70.000 personas más. Es que aquí no hace falta estudiar ciencias exactas, ¿no? No ha habido planificación, no ha habido planificación de servicios, planificación de ese crecimiento, y en eso se tiene que estar trabajando ya. Como bien planteaba la compañera, hay un déficit de colegios, hay un déficit de hospitales, hay un déficit de infraestructuras hidráulicas, ¿no? Del agua. Hasta dónde queremos llegar, pero vamos a sentarnos a debatir y ver qué modelo quiere cada isla. Yo creo que tenemos que estar trabajando en un modelo en capacidad de carga insular. Cada modelo, cada isla tiene una realidad y tendrá que ir hacia un modelo sostenible, donde la sostenibilidad social, laboral y económica sea también fundamental. No se trata solo de crecer el número de turistas, sino que ese crecimiento repercuta en la calidad de vida del ciudadano. Veíamos los datos, en 2023 hemos batido el récord de turistas, pero es que sube el gasto por día y sube el gasto por estancia de turistas, un 20% que sube con respecto al año anterior, al 2022. ¿Y dónde va ese aumento? Bueno, pues de eso se trata. ¿A dónde está yendo? ¿Para unos pocos solo? ¿Para un sector concreto? Pues habrá que analizar por qué seguimos con las tasas de pobreza más altas de toda España. Yo creo que es el momento de debatir, de dimensionar y de plantearnos hasta dónde llegamos. Y el problema de la vivienda es fundamental. Yo creo que se está trabajando. La próxima semana tengo una reunión yo en Madrid con la Sareb, precisamente porque hay una cantidad de viviendas en Fuerteventura cerradas, y hay modelos de convenios donde la Sareb se lo cede a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. O sea, se está haciendo en el resto de España. La Comunidad de Madrid. Vamos a hacerlo en Canarias, vamos a traerlo a Fuerteventura y que se cedan esas viviendas a los distintos ayuntamientos. Nos veremos el martes en Madrid y, por tanto, aparte de eso, los ayuntamientos tienen que estar moviéndose con sus planes generales, poniendo a disposición suelo, que también yo creo que es fundamental, ¿no? Me consta que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ya tiene en marcha 80 viviendas, tiene... las de la legislatura pasada que no se hicieron. Correctamente, del consejero Chano Franqui, el consejero de Obras. Sí, pero no se hicieron. Quiero decir, bueno, y la emergencia sigue siendo cada vez más grande. No podemos seguir repitiendo que tenemos 80 viviendas 5 años, pero Paloma. Aquí yo también hago apelo a los ayuntamientos. Los ayuntamientos también tienen la capacidad de declararse zonas tensionadas. Lo veíamos esta semana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se declarar zona tensionada y tener herramientas, tener mecanismos para limitar el precio del alquiler y para poner unos indicadores y unos topes. Creo que aquí también los ayuntamientos tienen que dar un paso al frente, tienen que impulsar sus planes generales y poner a disposición suelo para poder construir vivienda y crear el parque, ¿no?, de vivienda pública. ¿Cómo se respeta el precio del alquiler del libre mercado y a la vez se fija? Es decir, ¿quién le dice a ese propietario que tiene otra vivienda que quiere que sea con alquiler de larga duración, aún con una ley de alquiler de la que la mayor parte de los propietarios tienen un verdadero temor a que de repente esa persona no pague y ya sabemos lo que ocurre para luego expulsar a ese ocupa? Aún con todo, ante esa temeridad, dice, no, yo quiero apostar por ser responsable y tener una familia durante mucho tiempo. Además de que tienen incentivos muchísimos que pone el gobierno de España. ¿Cómo pones un precio de alquiler? Hay un tope, además, que se aprobó por decreto ley, que ni siquiera fue recurrido por el Partido Popular. Esto es reciente, hace apenas 2 meses. Y esto está en base al valor catastral y al estudio del mercado. Es decir, no es una intervención en el mercado, es que lo que no puedes es favorecer la especulación. Hay un debate. Sí. Hay un debate importante. Miren, hay barrios donde incluso la vivienda pública protegida está dentro del mercado de vivienda vacacional. Eso está pasando. Y miramos hacia otro lado. Entonces, ¿tiene el Estado la capacidad? Mire, yo le pongo la herramienta. Usted lo que tiene que adherirse. Las comunidades autónomas tienen que adherirse.
y decir, estoy de acuerdo, tengo estas zonas tensionadas. ¿Yo qué le he dicho? Incluso se lo he dicho al propio presidente del gobierno de Canarias. Le he dicho, mire, yo creo que la figura de los cabildos es importante porque hay muchos municipios que tienen menos de 18.000 habitantes y que no tienen recursos. Quizás he sido alcaldesa y tengo, oye, pues una sensibilidad especial porque sé las dificultades que tienen los municipios que tienen pocos habitantes y los recursos de los que disponen. Oye, que los cabildos hagan los estudios de las zonas que están tensionadas o no, y a partir de ahí que se eleve. Lo que no se puede recurrir es una ley que lo que hace es proteger a la familia. Y en mi opinión, creo que es absolutamente injustificable por más que se tenga un pacto de gobierno con el Partido Popular, ¿no? Bueno, efectivamente hay un debate y tiene que haber un consenso político porque Canarias se enfrenta a unos retos actualmente que son distintos. Decía Loli Corujo sobre las singularidades de las islas, pues imaginémonos con respecto a las comunidades autónomas. Estamos viendo pasos importantes en materia migratoria, por fin. Estamos viendo solidaridad por parte de otras comunidades autónomas y reuniones donde nuestros representantes se están sentando con los nacionales. No sé si la presencia de Ángel Víctor Torres en el Ministerio de alguna forma desengrasa ese camino y facilita, pero ya es un paso, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas, la presencia del ministro, de nuestro secretario general Ángel Víctor Torres ha sido fundamental para forzar, hay que decirlo, a las comunidades autónomas gobernadas en su mayoría por el Partido Popular a esa corresponsabilidad solidaria con los menores. Ya teníamos más de 5.000 niños y niñas inmigrantes acogidos en Canarias y era insostenible, ¿no?, para el sistema, y por tanto se ha conseguido ese pacto. Se está trabajando ya la modificación de la ley de extranjería, el artículo 35 creo que era, o 65, ahora no me acuerdo, 35, ¿no? Para que se recoja por ley esa acogida, ese reparto solidario, esa corresponsabilidad solidaria de los menores. Yo creo que es un paso muy importante, gracias por supuesto al ministro canario, y yo creo que bueno, ahí vamos a retratar también, se van a retratar las comunidades autónomas que quieran acoger, pero siempre que esté un marco jurídico y una legalidad, pues siempre va a dar más garantías para que sea efectiva, ¿no?, ese reparto. Bueno, el Estatuto de Autonomía de Canarias y concretamente su otra papita, si me permiten, que es Costas. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la asunción definitiva de competencias? ¿Recuerdas? Y lo recuerdas porque fue justo aquí. Además, mucha gente lo vio y luego nos preguntaba sobre esto, que me decía, me gustaría que me dijeras, Loli, si la transferencia en costa conlleva también el tema de las sanciones. Y te dije, no hay ninguna comunidad autónoma que tenga la competencia toda transferida en costa. Ninguna. Ni Cataluña, ni Andalucía, no. Y no va a ser así. Bueno, pero y recuerdo que entramos en ese debate porque había quienes decían que sí, que se tenía todas las competencias en toda la materia. Por eso es importante, siempre creo, ¿no?, primero es nuestra obligación, pero no manipular la información nosotros, los que estamos ahí, y sobre todo cuando la manejamos, ¿no? Por tanto, no creo que vaya a haber ninguna modificación en ese sentido, en absoluto. Creo que se buscarán alternativas y soluciones a problemas singulares. Antes decía Paloma, y hablaba de la realidad del archipiélago, y tú también lo compartías. El crecimiento que ha tenido Lanzarote y Fuerteventura y las conocidas como Islas Verdes, que tienen un problema de crecimiento demográfico muy serio. Sí. Y porque no crece la población o la gente pues se va de esas islas. Y yo creo que todo esto tenemos que plantearlo como un análisis mucho más centrado en las peculiaridades que tiene nuestro territorio y la singularidad y la importancia de los cabildos insulares, que somos la única institución donde es elegido el presidente o presidenta directamente por los ciudadanos. El que tiene un voto más, ese es presidente o presidenta, y que tiene muchas competencias transferidas en esa materia. En relación al tema migratorio y a los menores no acompañados. A los menores no acompañados, lo que ha pasado hasta el día de hoy, porque además es un ámbito que me van a permitir que un poquito conozco. Lo que ha pasado hasta el momento es que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por la extrema derecha, bien, escuchemos solo las declaraciones de los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, se negaban a ser solidarias con Canarias. Y dijeron que ni hablar,
que ellos no iban a recibir ningún tipo de cuota de solidaridad con Canarias. Curiosamente, Canarias y la inmensa de las instituciones canarias están gobernadas por el Partido Popular y por Coalición Canaria. Esto colocaba a Coalición Canaria en una situación tremendamente incómoda. Por tanto, lo que yo les decía al presidente del Partido Popular, vicepresidente del Gobierno de Canarias, oye, compensa usted a lo suyo. Pero hay un hecho que es irrefutable. Y hay un tema de solidaridad vinculante. ¿En qué consiste? Consiste en que el ministro canario, Ángel Víctor Torres, convoca la sectorial, que es lo que se va a hacer, que es una sectorial. Gobierno de España con todas las comunidades autónomas. Y ahí se dice, oye, este reparto será así porque vamos a hacer una modificación de la ley de extranjería que acaba de citar la senadora. Ahora bien, si en esa sectorial donde están las comunidades autónomas representadas por el Gobierno de España dicen que no, que es probable, entonces en ese momento el Gobierno de España sí puede hacer la modificación y tener la competencia para exigir una distribución solidaria. Pero hasta llegados a este punto, por eso hay que contar el relato para entender de verdad. Yo sé que es difícil, pues si son tus socios de gobierno, pues es complicado, pero lo que no hay es que engañar. Yo sé que es muy fácil decir siempre que la culpa la tiene el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el gobierno, oye, eso es sencillísimo. Y cuando ya nos cansamos de decir eso, pues oye, la culpa la tiene Europa y si no el mundo. Pero lo cierto es que la competencia en materia migratoria la tiene la comunidad autónoma y afortunadamente se ha aprobado un pacto de asilo y de inmigración en la Unión Europea. Por cierto, el ponente fue Juan Fernando López Aguilar, un eurodiputado que todos conocemos, canario, que es un trabajo extraordinario que obliga ahora sí a Europa y a los países de la Unión Europea que cuando hay un país que tenga un repunte, sea y se exija la solidaridad del reparto con el conjunto de la Unión Europea. Y eso me parece un avance importante. Pero también ha sido López Aguilar quien ha puesto sobre la mesa el estudio de las tierras raras. No, es que en Europa, digo, sí. Si ahora va a blindar, ayudar también a blindar. No, esto es importante. Cuando en el conjunto de la Unión Europea se establece en cada país, tiene su modelo y su manera de entender. Y puede decir, yo tengo este recurso natural y yo lo quiero explotar. Nosotros en Canarias hemos puesto nuestros mejores recursos, los mejores paisajes al servicio del turismo, que tanta riqueza nos ha generado también. Ahora con las matices de los que hemos hablado ante la situación que vivimos, ¿no? Pero es distinto, es que no tiene nada que ver. La autonomía que tiene que tener Canarias, primero de no autorizarlo, que es su responsabilidad, no autorizar. Eso es lo que no debieron hacer nunca. Lo autorizaron. Segunda cuestión, una vez que ya metiste la pata, lo que es importante a instancia de Gustavo Matos. No, pero es que no me da igual. O sea, lo pide el Partido Socialista. No, pero que me da igual. Ni Gustavo ni Juan Fernando. Es respetar las instituciones canarias, respetar al Cabildo de Fuerteventura, respetar a los ciudadanos. Pero no se hizo así. No se hizo así. Gustavo Matos, del Partido Socialista, lo plantea en septiembre en como un pleno. Una iniciativa que no vincula pero lo plantea al gobierno. Un socialista. Pero lo vincula al gobierno. Bien, claro que sí. Es decir, no vincula al gobierno, es el Parlamento. Estamos hablando del Parlamento. Pero no, una iniciativa legislativa políticas. Es una PNL. Yo digo que a lo mejor convendría, efectivamente, que haya un poco más de honestidad, vamos a decir, en el sentido de, nos hemos equivocado, hemos tomado una decisión a la ligera, hemos pensado que estudiar, investigar sobre las tierras raras iba a tener un menor impacto. Hemos descuidado que detrás de una universidad, que era el objetivo inicial, pueda venir una empresa y en base a una ley de minas del año 73 pueda quedarse con la explotación de esta industria. Yo lo diré, Nuria, porque creo firmemente en esto. No puede el gobierno canario autorizar en contra de la voluntad popular y de las instituciones de Fuerteventura. Totalmente de acuerdo. No puede hacerlo. Y frente a eso, podemos buscar responsabilidades varias. Pero lo que me parece impensable es creer, aquí no está viniendo científicos a estudiar
y a tener un convenio de investigación sobre el comportamiento. No, ya vinieron. Exacto. El problema es que ya vinieron. Exacto, no se está hablando de eso. Sí, pero es que vinieron sin autorización del Cabildo o ni siquiera información. Es decir, ¿cómo hace? Claro, han venido, hay un paper. Sí. Insisto, facilitado por Drago Canarias a este medio, Onda Fuerteventura, donde señala evidencias destacadas en Ajuy. Hay un paper del señor Méndez, catedrático de la Universidad de La Laguna, junto con otras universidades, que se pone al servicio de una empresa. Ajá. Con lo cual, hay una intrahistoria dentro de la historia, ¿no? Eso, de verdad no me puedo pronunciar porque eso sí que no lo sabía. Lo contó el lanzaroteño maravilloso Pedro Hernández. Ah, sí, Pedro, sí. Un máximo defensor, por supuesto, además, por supuesto. Al que respeto y ha ayudado siempre mucho. Precisamente en lo que estamos hablando. En el debate de las ideas, en el debate del modelo, de hacia dónde vamos. Primero, hacer un diagnóstico real de la realidad que tiene cada una de las islas. Y me parece, y si Pedro lo ha dicho, estoy convencida de que es así. Pero, Nuria, yo un poco retomando, que se quiera hacer una radiografía, un dibujo de dónde están las materias primas, no quiere decir ni que se vaya a autorizar, ni que se vayan a buscar ahí. Si usted lee la estrategia, que les invito a que la lean, la estrategia española de materias primas, sale reflejado el mapa de Canarias y sale la isla de Fuerteventura con todas las figuras de protección medioambientales donde ya se plasman, están recogidas. Y precisamente se hace referencia en esa estrategia a que se tiene que preservar y anteponer criterios medioambientales de seguridad, de salud, de participación ciudadana, incluso de querer, de que el territorio sea partícipe o quiera ese proyecto. Por tanto, tampoco podemos que porque se apruebe una iniciativa donde se abogue por una estrategia nacional, estatal, dirigida en todo caso por el Estado, no a través de empresas privadas, que ese es otro debate también, porque entran ahí empresas privadas por esa ley de minas. Bueno, pero claro, hay mecanismos también donde se podrían, mecanismos jurídicos creo que los hay, los conocemos, donde se pueden también recurrir a la ley de cambio sostenible. La propia ley de minas hace un inciso, que también me lo he leído del 73, donde habla de criterios medioambientales, siempre respetándose valores medioambientales. Fuerteventura tiene bastantes figuras de protección pero medioambiental. Pero no está declarado el parque de zonas áridas. Pero miren, esto es muy sencillo. El gobierno de Canarias. Le pongo el ejemplo de Calderón Hondo. Es decir, a la hora de sancionar estos personajes, vamos a llamarle, que deciden dormir en el seno del volcán o deciden cometer todo tipo de atropellos, las sanciones son limitadas porque no tiene una declaración de zona natural protegida. Obviamente lo vemos, resulta impensable que no esté protegido, pero no lo está. Con lo cual la sanción se aligera enormemente. Pues pasaría lo mismo, ¿no? Con esta declaración. Mira, el gobierno canario tiene instrumentos. La ley tiene tantos mecanismos para proteger y preservar un error, porque evidentemente debiera estar protegido. Que por cierto es lo primero que se debe hacer desde las instituciones más oreras. Parece que se paralizó, tanto desde el Cabildo, estaba en el transcurso, como en el Parlamento Canario, pero porque la amenaza, si no se protege, la amenaza va a existir. Exacto, siempre. Y yo creo que eso es lo que quieren escuchar los vecinos y vecinas, y yo, en mi opinión, ¿no? Lo que yo haría. Pero que existen mecanismos de protección. Pues si hay proyectos de interés regional que haces porque quieres hacer y ya está. Bueno, pero si hay aerogeneradores que por interés general artículo 6 bis están entrando. Efectivamente. Es decir, es que hay tanto. Bueno, estamos viendo a Pedro Hernández, que ya ha venido hasta en 2 ocasiones. La verdad que es una maravilla escucharlo. Y bueno, pues ahí está, en esa defensa no tiene ningún problema en cruzar la bocaina y sumarse a Torres. Bueno, quería preguntarles en la despedida qué les ha parecido, porque además hemos visto sus caras en los nacionales, en los informativos nacionales, con respecto a lo último que hemos vivido en España, esta situación atípica, absolutamente insólita e inesperada, como ha sido la retirada durante algunos días del presidente. Yo no sé si en la quiniela personal, porque aquí la había, creo que en toda España ha habido quinielas de si Pedro se queda o se marcha, y el relato de la historia hay que reconocer que maneja muy bien los tiempos este presidente. Todo apuntaba que parece que sí, que se iba, ¿no? Esa reunión que iba a tener con el personal laboral de Moncloa, ese acercarse a Su Majestad el Rey, en fin, todo esto parecía que Pedro Sánchez se iba y finalmente, bueno, pues no. ¿Cuál es el balance que hace el partido después de todo lo ocurrido? Bueno, en primer lugar, el balance que hago, y quizás como uno lo ha vivido en su pequeña escala,
en la esfera política, digo, es algo que me parece de un valor tan importante que solo el tiempo lo colocará en su sitio. Y es la valentía, la generosidad, la humanidad de abrirte en canal y mandarle una carta a la ciudadanía, que es a quien te debes. Ni a tu partido, sino a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que decidieron con su voto que fueras el presidente del gobierno de España. Porque ustedes se enteraron exactamente igual que el resto de los ciudadanos. Y los miembros del gobierno. Ha sido una decisión, además, que ha adoptado y que planteó una reflexión no solo personal, absolutamente necesaria, porque somos humanos, sino al mismo tiempo hacer también y compartir ese análisis y esa reflexión que fuese colectiva. Y digo que fuese colectiva porque cuando la haces pública, dice algo, yo la leí 5 veces. Y la leí 5 veces porque quería entender primero el de necesito parar y el de no todo vale. Ha habido algo de lo que hemos compartido nosotras, además por tu profesionalidad y por este medio al que siempre es un placer asistir y cada vez que me invitan. Gracias. Y como periodista, la rigurosidad de cada vez que informas o contrastas una información para poner en el lugar que le corresponde al código odontológico que tiene un buen profesional de la comunicación. Además, porque es un derecho reconocido en la propia Constitución, el derecho a informar a la ciudadanía. Y desgraciadamente, en estos últimos meses está ocurriendo algo insólito en democracia. Y en democracia lo que está pasando es que yo me invento una acusación que es falsa, un bulo, lo participo, lo coordino con los partidos políticos que me apoyan, en este caso con el Partido Popular y con la extrema derecha, y con los medios de comunicación, pseudomedios de comunicación, se hacen eco de esa información que saben que es falsa porque tienen la obligación de contrastar la información. Se hace ahí un eco, se amplifica la información, se van a los debates, medios digitales, medios televisivos, llega el debate al Senado, llega el debate al Congreso durante no sé cuánto tiempo y luego, además, lo meto y lo judicializo. Cuando además lo insólito es que se dé trámite a una denuncia falsa recogida a través de cortes de medios de comunicación, cuando existe jurisprudencia del Supremo en el que dice que jamás se puede denunciar a ningún ciudadano si está basada en noticia de información no contrastada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hasta dónde podemos llegar? Precisamente, el Supremo se pronunció en este sentido cuando apareció lo de M.RJ, Mariano Rajoy, ¿recuerdan? A partir de ahí se pronunció que denuncia a través de medios de comunicación no podía estar fundamentada a la hora de presentar una querella contra alguien. ¿Por qué digo esto? Miren, la democracia no solo hay que decir lo que la defendemos, sino que hay que cuidarla, pero sobre todo respetarla. España hoy, mal que le pese a quienes no nos hayan votado, que hay que entender y respetar la pluralidad política, hoy España crece como ningún país de la Unión Europea. Pero es que lo dice el Banco Central Europeo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Europa, lo dicen todos los indicadores. Hoy España es el país que lidera el crecimiento económico, la creación de empleo. Hemos batido récord en afiliación a la seguridad social. Jamás nos hemos encontrado con 21 millones de personas afiliadas a la seguridad social. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hay argumento y no hay la política de la que hablábamos, la política de las ideas, la política de las propuestas, lo único que hemos escuchado en la bancada de la oposición es insultos, descalificaciones, mentiras, bulo, crispación. Oiga, si usted gobierna, usted no hubiese aprobado una ley de amnistía, que lo dudo, ¿no? Pero bien, pues bien, defienda usted que no, porque dentro de la discrepancia se puede entender que la gente piense de manera... Se puede entender, no. Se debe entender que la gente piense de manera distinta. Pero no persiga usted, no invente,
no coaccione, no deshumanice al que piensa distinto a usted. Eso es lo que no se puede permitir. Oye, es como cuando hablábamos de los independentistas. ¿Lo reconoce la Constitución a los partidos independentistas? Sí. ¿Tienen derecho a estar en el Congreso de los Diputados y en el Senado? Sí. ¿Fue aprobado con usted también cuando aprobó la Constitución con su voto a favor? Sí. Entonces, cuando usted pierde las elecciones, son malos, malísimos, y cuando lo necesita para gobernar, pacta con ellos. No puede ser. No puede ser. Y creo que lo que debemos hacer, en mi opinión, es el votante de derecha, un votante de derecha, conservador. Y ese votante, no creo yo que se sienta identificado, representado por lo que está pasando en este momento en el Congreso de los Diputados con su líder. No lo creo. No lo creo. Porque sí. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la sociedad? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros universitarios, universitarias, al talento, a la sociedad en general? Oiga, que cuando usted discrepe, usted insulte, descalifique, puede humillar, vejar a su adversario, que no enemigo, adversario político, intente destruirle su vida. ¿Y quién va a participar entonces en política? Está complicada la situación porque además estamos en un contexto electoral donde yo creo que una semana en la que se está hablando mucho de regeneración democrática no me parece que sea el objetivo inmediato del presidente Pedro Sánchez. Me parece que el objetivo es que ella gobierne en este caso y salvar ahora mismo las elecciones para, bueno, a ver, dejar aunque sea al Partido Popular en muy mal lugar, aunque sea para eso, y tomar un impulso para las europeas. Yo creo que este va a ser ahora mismo el objetivo. Yo creo que esa es una lectura un tanto frívola, iba a decirte, que puede ir acompasada, pero es frívola y es negar una realidad que está pasando. Hombre, pero está pasando en el Congreso, está pasando en el Senado, porque lo vemos, lo vivimos día a día. Los insultos son sesión tras sesión a los miembros del gobierno. Sí, pero para eso hay que hablar de regeneración democrática. Y el presidente no ha hablado todavía de qué cambios va. Bueno, se ha hablado mucho de su señora, se ha hablado mucho de su situación, se ha hablado mucho de su estado emocional, se ha hablado mucho de lo que estaba apuntando Corujo, efectivamente, del estado de crispación. Es una realidad que somos pero también lo que no se puede ha hablado de la Generalitat, ¿no? Y de un proceso electoral. Me gustaría, si me permiten, un único minuto. Nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, un único minuto. Quien defiende la Constitución, dicen ser constitucionalistas, el Partido Popular, incumple la Constitución hace más de 5 años en nuestro país. Hoy, mucha gente que me esté viendo o que nos esté viendo, se hará la misma pregunta y tendrán la misma respuesta. Ahora entendemos por qué el Partido Popular tiene bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Verdad que todos sabemos o entendemos por qué? Eso es incumplir la Carta Magna, incumplir la Constitución. Y yo creo que el presidente algo ha adelantado en relación a este asunto. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con esas elecciones y vamos a ver lo que ocurre con los próximos días. De momento ustedes tienen una mochila cargada de, en el caso de Canarias, de poner esas realidades que estamos tan lejos de todo. Somos región ultraperiférica y no solo para los fondos europeos, somos región ultraperiférica para poder entendernos, igual que es una región ultraperiférica para nosotros Asturias. Es decir, hay un feedback, ¿no?, en esto. Pero Canarias tiene ahora mismo muchos desafíos y ustedes tienen una enorme responsabilidad. Gracias por venir a dar cuenta de ello, Paloma Hernández, Dolores Corujo. Enhorabuena por sus multimedallas en el Salón Gourmet de la isla de Lanzarote. Gracias. Maravilla de productores, esa veintena que casi son familia también con este medio. Nos vemos cada año y lo celebramos conjuntamente porque la verdad que hay un trabajo en general de todos los productores de Canarias, pero la unión que visibiliza y representa a Lanzarote es un ejemplo a seguir, así que enhorabuena. Sí que lo es. Además, tienen esa generosidad de compartir el conocimiento. Exacto. Que eso es fundamental. Fundamental, sentarse en la mesa con la competencia y compartir para crecer. Muchas gracias, feliz jornada. Gracias. Nosotros no nos vamos, vamos a estar en la Feria Insular de Artesanía, será a partir de las 10:30, pero antes Mario Cabrera, también el diputado nacionalista, tiene algo mucho, seguramente que decir sobre la decisión que ayer Fernando Clavijo anunciaba y despejaba toda duda, de momento, sobre las intenciones de Satocán.